Gracias por la oportunidad de poder adorarte, bendecirte, exaltarte en esta mañana. Poder honrarte, Señor, en cada aspecto de nuestras vidas. Darte gracias por la vida maravillosa que nos has proveído, por el conocimiento glorioso que nos estás dando, reafirmándonos en la fe, reafirmándonos en ti que eres la cabeza, Cristo, cimentados en ti, Señor, arraigados en ti, porque tú eres nuestra fuente de vida, Señor. Gracias por nutrirnos con las palabras de la fe. Gracias por haber hecho el sacrificio perfecto y completo, por derramar tu sangre. Gracias por redimirnos y pagar el precio y rescatarnos de la esclavitud donde no podíamos nosotros por nuestras obras. Pero tú lo hiciste por tu gracia maravillosa, por ese sacrificio glorioso. Pagaste el precio, nos justificaste gratuitamente por tu gracia. No por nuestras obras, sino por todo lo que tú hiciste en tu sacrificio, Señor. Gracias. Porque cuando resucitas, resucitamos contigo. Gracias. Gracias por la vida, por todo lo que provees como añadidura para poder vivir una vida plena aquí en la tierra, Señor. Porque en ti estamos plenos. Porque en ti somos plenitud, Cristo. Gracias por estar completos en ti. Gracias por resucitarnos y sentarnos en lugares celestiales juntamente contigo en un lugar de honra, de honor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú glorificas a Cristo, nos revelas tu palabra. Gracias por este maravilloso pacto eterno manifestado en Cristo Jesús hace más de 2000 años. Gracias porque viniste a la tierra y te despojaste de tu deidad, Señor, y lo hiciste por amor a nosotros. Agradecidos por tu fidelidad, agradecidos por todo. Declaramos espíritu, sabiduría y de revelación que se alumbran los ojos del entendimiento de cada oyente y cada creyente en ese día, Señor. Gracias te damos porque tú iluminas cada mentalidad, cada entendimiento, Señor, y nos revelas aquello que había estado oculto por siglos y edades, pero ahora nos lo revelas por tu Espíritu que mora en nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por guiarnos, dirigirnos y enseñarnos. Gracias porque tú eres el Señor de nuestras vidas. Gracias por la formación de Cristo. Cada día que oímos tu palabra podemos entender todo aquello que se nos ha concedido, y en el entendimiento, Señor, está tu formación. Tú eres formado en nosotros, conformados a tu imagen en esta alma, en esta mentalidad que aún no ha sido renovada, pero que ahora lo podemos lograr a través del entendimiento, Señor, de todo lo que tú hiciste, de lo que has hecho por nosotros. Gracias te damos por el propósito eterno, por tu gracia eterna, por el reino eterno. Gracias te damos, Padre, porque Cristo un día vino a la tierra sin merecerlo nosotros. Él vino y se entregó a sí mismo y lo hizo por amor. Gracias por ese amor tan grande y manifiesto. Gracias porque tus dolores, Señor, fueron tan grandes que no podemos menospreciar todo lo que tú sufriste. Gracias, Señor. Gracias te damos, Espíritu Santo. Gracias, Padre, por ese propósito eterno, esa voluntad eterna, esa gloria eterna. Gracias por Cristo en nosotros. Gracias te damos por todo, Señor. Declaramos en el nombre de Cristo Jesús que toda mentalidad humana, todo pensamiento natural lo llevamos cautivo a la obediencia tuya y tu palabra, Señor. Declaramos que tenemos la mente de Cristo para pensar, hablar y actuar como Cristo aquí en la tierra, porque somos tu cuerpo de gloria, tu cuerpo glorioso aquí, tu iglesia, Señor, tu esposa, para poder expresarte, expresar tu vida, tu naturaleza, y tú te expreses, nos uses para expresarte a través de cada uno de nosotros como tu cuerpo, Señor. Te damos todo el honor, toda la gloria en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar. A continuar con la palabra de Dios. Bienvenidos todos y cada uno de ustedes. Ya estamos transmitiendo a través de la página Fe y Poder Guadalajara, Palabra FRS Jalisco, los diferentes grupos donde estamos ahí conectados y reunidos
para crecer en el entendimiento de todo lo que es Cristo, para poder alimentarnos de Cristo, para poder nosotros experimentar su vida, su naturaleza y su expresión viva a través de nosotros que somos su cuerpo aquí en la tierra. Ok, pues vamos directamente a la palabra de Dios, vamos a lo que es en la primera de Pedro capítulo 1, por favor. Bienvenido cada persona que nos ve a través de estos medios de comunicación, los que estamos acá reunidos, y cada persona que nos ve de manera directa a través de la página de Facebook, Fe y Poder Guadalajara, Palabra Fe y Gracia Jalisco, y en los diferentes grupos, cada persona que nos ve de Sudamérica, Centroamérica, de los Estados Unidos, Norteamérica, son todos bienvenidos. Cada persona que nos ve también de cada ciudad, población, estado de la República Mexicana, cada persona que nos ve de otro país o continente de habla hispana, pues son todos bienvenidos. Un abrazo para cada uno de ustedes. Y continuamos con la edificación del cuerpo de Cristo. Si tuviese oportunidad de compartir, hágalo, porque estamos compartiendo lo más glorioso que es el Verbo encarnado y manifestado y expresado a través de lo que viene siendo la palabra viva y eficaz, y que es más cortante que una espada de dos filos. Muy bien, pues vamos ahora a la primera de Pedro capítulo 1, versículo 18, por favor. Ha sido nuestro texto base para poder entender acerca de el plan eterno, el propósito eterno y el tema que se llama, es el número 12, Michelle, creo, se llama promesa de Abraham o pacto eterno entre signos de interrogación. La idea esencial es que usted entienda de dónde venimos, cuál es la realidad, cuál es lo que nos va a dar mayor certeza y en qué vamos a estar mayormente arraigados y cimentados. ¿Entendemos la palabra arraigados y cimentados? No es la misma que usted ponga un poste, por ejemplo, de cemento, por ejemplo. No es lo mismo que usted lo ponga en una profundidad de tierra, que le ponga cemento, a que usted ponga ese mismo poste lo ponga de madera y solamente lo inserte y lo tenga cimentado en tierra, que es frágil, llueve, vienen lluvias, y ¿qué cree que va a pasar con ese poste? La tierra se va a aguadear y se va a caer. Pero cuando estamos literalmente cimentados, arraigados en un fundamento correcto que es Cristo, y Cristo como el todo, entonces vamos a lograr realmente nosotros tener esa seguridad, primero seguridad de salvación, seguridad de la vida que portamos, seguridad de lo que somos en Cristo, seguridad de lo que se pagó en la cruz y que ahora es una herencia para nosotros, una seguridad eterna, una seguridad de lo eterno, una garantía de que somos hijos de Dios, una garantía realmente de algo poderoso más allá de cualquier otra, más allá de cualquier otra cosa que podamos escuchar, de cualquier cosa que podamos escuchar a través de una religión. Esto es vida, porque la palabra de Dios es vida, porque es Cristo impartido en los creyentes. Y ahora es necesario que estemos oyendo continuamente acerca de todo aquello que representa la herencia, de todo aquello que nos dio la herencia, que es Cristo, y de qué manera pudo llegar a nosotros esa salvación y esa vida de Cristo impartida a nosotros. Ok, bueno, pues vamos a la primera de Pedro 1. Versículo 18 dice así la palabra: en Cristo Jesús, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibieron de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa o costosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Luego el 22 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Ok, muy bien, entonces hasta ahí la dejamos. Lo importante de este tema que estamos viendo, promesa Abraham o pacto eterno, pues es algo que ya hemos visto y hemos analizado bastante. Pero antes de entrar a Génesis 22, donde viene el sacrificio del cordero, donde Dios probó a Abraham
donde viene que Dios se manifestó y se dejó ver, donde viene toda esa parte de lo que sucedió en el caso de Abraham. Ya era, primero en Génesis 12:7, Dios se manifestó, Dios dio la promesa y se confirmó con un pacto. Génesis 13 nuevamente, Génesis 15 3 veces, ya van 3 veces que se sacrifican corderos en respecto al caso de Abraham. Y por último, la cuarta vez viene siendo el caso de Génesis 22, pero no vamos a entrar allá, si no podemos poner un cimiento, un fundamento acerca de cómo y qué realmente es una realidad en Cristo Jesús ahora. Muy bien, entonces vamos a Efesios. Por ahí nos quedamos en la parte de qué era lo que predicaba Pablo, ¿no? Nos quedamos, creo que vimos hasta el libro de Gálatas, hablando acerca de que en Gálatas 2:21 no es hecho la gracia de Dios, pues si la ley fuese, por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Pudimos ver las predicaciones del apóstol Pablo, cimentadas totalmente en aspectos importantes. ¿Qué necesita todo creyente después de nacer de nuevo? Pues necesita la formación de Cristo para que madure, para que sea perfeccionado en el área del alma, la mentalidad sea renovada. Pero necesitamos, para efectos de llegar a ser un hijo maduro y no un hijo, un bebé en Cristo, necesitamos realmente entonces entender. ¿Pero qué necesitamos entender como hijos maduros? Bueno, en el caso de un grupo de hermanos, hablan mucho de madurez, hablan mucho de perfección. El problema es saber de qué manera viene la perfección y la madurez en los hijos. Eso es importantísimo, porque si no entendemos de dónde viene, no nada más podemos decir, porque como le digo, hay ciertos grupos de personas que creen que el sacrificio, la sangre derramada y la muerte de Cristo no tuvieron ni un efecto para los gentiles, es decir, hablando de todas las naciones excepto judíos, así se le denominó a los gentiles. Nosotros formamos parte de la iglesia gentil, no judía, y hay personas que ahorita están diciendo que la sangre de Cristo no se derramó por nosotros, porque venimos de una promesa. Bueno, error tras error, ¿no? Venimos de una promesa, no, venimos de un pacto, es decir, una promesa que se confirmó con un pacto de sangre. Ya lo analizamos bastante, ¿no? Ahora bien, como ellos dicen o creen que ya no vienen de una promesa, bueno, es fácil decir que la sangre de Cristo no aplicó para ellos. O sea, pues imagínense el sufrimiento de Cristo, ¿no? Imagínense la sangre derramada, imagínense todo lo oprobio que sufrió, cómo lo avergonzaban, cómo lo vituperaban, todo lo que sufrió. 3 horas de tinieblas le cayó el pecado de la humanidad, pero ellos creen que nada más le cayó el pecado a los judíos, porque a ellos se les dio la ley, porque los judíos, a ellos se les notificó a través de la ley de Moisés, se les notificó el concepto o la idea de lo que era pecado, ¿ya? Una cosa es notificarle a los judíos a través de una ley todo lo que significaba el pecado, y otra cosa es entender que el pecado ya existía desde que Adán falló. ¿Entendemos? Son cosas muy diferentes. Es decir, si no viene la ley de Moisés, de todo la gente seguiría siendo lo mismo, pecadora, porque portaban una naturaleza de pecado a causa del pecado de Adán, ¿ok? Muertos espirituales, con naturaleza de pecado. De todos el pecado ya existía antes de la ley, pero como no había una ley que lo juzgara y que lo manifestara y que lo expresara y que lo identificara, por obviedad se les da una ley para que ellos identifiquen que ahora tienen esa naturaleza de pecado, y que en cierta manera, en un comparativo con la perfección de Dios, pues el hombre no podía justificar ese pecado, no podía ser justificado y libre del pecado por sus buenas obras. Esa era la idea de la ley, ¿no? Primero, mostrar el carácter perfecto de Dios, decirle al hombre que era pecador por naturaleza y que no podía justificarse por sus obras, sino que necesitaba de un redentor, necesitaba de Cristo, ¿ok? Ahí en la ley se les manifestó, pero el pecado ya existía. O sea, si no viene la ley y no viene Cristo, ¿qué cree que hubiera pasado? Todos fueran pecadores por naturaleza, todos fuésemos pecadores por naturaleza, judíos y gentiles. Entonces tenemos que ver a quién incluyó Dios en ese plan redentor, por quién derramó la sangre del cordero. ¿Sufrió nada más por los judíos o tuvo que sufrir por toda la humanidad? Son cuestionamientos que tenemos que hacernos e irnos a la Escritura
para poder llegar a un análisis objetivo, pleno, y tener una seguridad realmente qué fue lo que sucedió con el Cordero. Entonces, el creer en la promesa los lleva a ellos a entender que ya no, la sangre de Cristo no valió para los gentiles, no se tenía que pagar el precio, no se tenía que redimir a los gentiles a través de un derramamiento de sangre, de un sacrificio y de una muerte de nuestro Señor Jesucristo. Para ellos no. ¿Okay? Y así es una cadenita, como les digo, algo que no encaja y no engrana con el propósito eterno, siempre los va a llevar a desengranarse, ¿no? Siempre los va a llevar a desencajar. Una doctrina que es una base sólida, siempre va a engranar con todo y va a engranar con el propósito eterno, ¿me entiende? Una doctrina que no viene de Dios los lleva de un error a otro, con tal de justificar su creencia, porque de eso se trata, justificar, o se trata de conocer una verdad. ¿De qué se trata la Biblia? ¿De qué se trata el entendimiento de los hijos? ¿De qué se trata la madurez de los hijos? ¿De qué manera usted va a madurar? Si va a madurar por creer que viene una promesa, que fue justificado por la promesa y que no necesitó el sacrificio de Cristo, entonces si fue redimido por creer en la promesa y no creer en el sacrificio y la sangre, entonces pues ¿qué es lo que dijo Pablo? ¿Qué es lo que dijo Pedro? Pero sobre todo el apóstol Pablo, ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que le reveló Cristo en el tercer cielo? ¿Cuáles fueron esas revelaciones que vinieron al apóstol Pablo que le trajo una plena convicción del evangelio de la gracia? Todo eso tenemos que analizar. Un evangelio que está a la mitad, o una palabra que no es completa, no es un evangelio completo, ¿ok? Un Cristo que se come a la mitad es un Cristo incompleto. Y vamos a ir a Éxodo, inclusive vamos a ir antes de la ley, Éxodo capítulo 12. Muy bien, pues le mandamos saludos a todos los que están ahí conectados y a los que se congregan con nosotros aquí. Les dio flojera venir, también le mandamos un saludo. Muy bien, vamos a Génesis Éxodo 12, versículo 1. Dice, habló Jehová, ya lo tenemos ahí en pantalla para que todos lo vean, por favor, es importante. Éxodo 12, 1. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes será principio de los meses, para vosotros será este mes el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Muy bien, identificar ese texto, Éxodo 12, obviamente está antes de Éxodo 19, 20, donde se dio la ley de Moisés. Es antes de la ley esto, para que usted me entienda. Éxodo 12 habla que ellos estaban, ¿dónde dice todavía? Dios habló cuando estaban, ¿dónde? En la tierra de Egipto, es decir, todos estaban prisioneros ya, es de esclavitud, ese es el contexto histórico. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el día 10 del mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. ¿Qué simbolizaba y representaba esto? Bueno, lo que iba a suceder con Cristo Jesús. Obviamente que era una palabra dirigida ¿a quién? Al pueblo de Israel, ¿ya? Pero ahorita vamos a ver de qué manera puede aplicar para nosotros. Versículo 4, mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, es decir, si eran dragones o no. Haré la cuenta sobre el cordero. ¿De qué se trataba entonces? Si una familia no se podía comer el cordero, ¿qué tenían que hacer? Si estaba muy gordito el cordero, ¿qué tenían que hacer? Pues invitar a la familia enseguida, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿De qué se trataba? De dejar una parte del cordero o comérselo todo. Yo le preguntaría, ¿se tenía que comer todo? ¿Sí o no? ¿Por qué se tenían que comer todo el cordero? Porque tenemos que aceptar todo el consejo de Dios, no la mitad de lo que Cristo hizo. No nada más hablar de la resurrección, de la glorificación y del Cristo impartido. No nada más hablar lo que Él hizo en su resurrección, porque cuando Él resucitó, nosotros resucitamos juntamente con Él, Efesios 2:6. ¿Estamos de acuerdo o no? Pero ¿qué cree que tiene que hacer usted para madurar entonces? Bueno, si usted cree nada más en la resurrección y no entiende que el Cristo también murió con usted como iglesia gentil, iglesia mexicana, iglesia latina, iglesia colombiana, francesa, alemana, si no entendemos
Entonces, que Cristo también murió por nosotros y que nosotros, o el viejo hombre que nosotros éramos, murió juntamente con Cristo y fue crucificado juntamente con Cristo. Si no entendemos esa parte, entonces la pregunta que yo haría, ¿realmente los hijos de Dios tuviesen madurez ahorita? ¿Sabía que hay una iglesia de Cristo dentro de la iglesia evangélica, hijos de Dios, que ellos no creen que están completos en Cristo y que no fueron, y que ellos creen que todavía tienen la antigua naturaleza? Sabía que ellos creen que todavía viene el viejo hombre y se posesiona de ellos y toma control y hace sus relajos en la carne, y luego el nuevo hombre que está en Cristo Jesús, y al rato, cada rato están perdiendo la salvación, ¿sabía? Porque si hacen algo malo, para ellos ya perdieron la salvación. Entonces no entienden la nueva naturaleza que portan, no entienden que son perfectos ya en Cristo, no entienden espiritual mi cuerpo, no entienden lo que Cristo pagó en la cruz, porque ahí llevó el pecado y la naturaleza de pecado de la humanidad. No nada más imagínense, si Cristo se sacrificó y 3 horas de tiniebla le cayó el pecado de la humanidad, imagínense los de la promesa que creen que esos 3 horas o que creen que le cayó el pecado nada más del pueblo de Israel. Pónganse a pensar, qué incongruencia, ¿no? Pero bueno, les amamos a estos hermanitos y les bendecimos en Cristo Jesús. ¿Cuál es la idea? Entonces, acabarnos el cordero, comernos toda la información del cordero, o nada más una parte. Vamos a seguir leyendo. Versículo 6. Versículo 5, perdón. Y el animal será sin defecto, macho de un solo año, lo tomaré de las ovejas o de las cabras. ¿Estamos de acuerdo que ese corderito simbolizaba a Cristo? ¿Sí? Era una figura tipo de Cristo. Versículo 6. Y lo guardarás hasta el día 14 de este mes, lo inmolará, es decir, lo sacrificará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer, y aquella noche comerán la carne asada al fuego, panes sin levadura con hierbas amargas, es decir, panes sin levadura habla de literalmente sin mezcla, ¿no? Versículo 9, ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa, versículo 10, ninguna cosa dejaréis de él. Versículo 10, muy importante, Éxodo 12, 10. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedará en la mañana, dice, ¿qué pasa? Lo iban a quemar, o sea, todo el cordero tenía que desaparecer. Y todo el cordero se tenía que alimentar, se tenía que comer. Cualquier cosa, o sea, no iba a quedar nada del cordero. ¿Qué representa que se tenían que comer todo el cordero? ¿Qué representa? Por eso invitaban a muchas familias para comerse todo el cordero. ¿Qué simboliza todo esto? Bueno, que tenemos que recibir todo el consejo acerca de lo que Cristo hizo por nosotros. De antemano, en primera carta a los Corintios capítulo 11, habla él de que hagamos memoria, y hablando de la cena del Señor, o sea, hablando del símbolo de la sangre y hablando del símbolo de la carne, dijo el que coma mi carne tiene vida eterna, ¿no? Por ahí en Juan capítulo 6, pero además dijo, hablando de la cena del Señor, que era algo que debíamos de hacer en memoria de él. O sea, recuerden esto, y realmente cuando habla del pan, está hablando de su cuerpo, que fue entregado por ellos, ¿ok? Pero él dijo, hagan memoria de esto, recuerden esto, y cuando habla del pedazo cuando habla del fruto de la vid, puede ser vino, cuando habla del vino, que era lo que como ellos lo celebraban, estaba representando que la sangre del cordero, ¿ya? ¿Quién? Del Cordero de Dios, Cristo. Entonces cuando él dice, hagan memoria de mí, la pregunta sería nada más, ¿Israel tendría que hacer memoria de la sangre de Cristo? ¿O entender que fue derramada por muchos? Y en el contexto de muchos, ¿qué cree? No nada más incluye a judíos. Tenemos que analizar todo, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, para entender que no nada más fue por judíos. En Juan 17 dijo el Señor a sus discípulos, no ruego por vosotros, sino también por los que han de venir a través de ustedes. Es decir, está hablando de todas las naciones a las cuales Dios los iba a enviar para que conocieran el evangelio, sean judíos y sean gentiles. Por eso al apóstol Pedro en Hechos capítulo 10 se le envía a la casa de Cornelio, porque también la sangre derramada fue también para Cornelio, que era centurión romano y su familia, ¿ok? Entonces tenían que comerse todo el cordero o la mitad, todo. ¿Qué simboliza o representa que se tenían que comer todo el cordero? Bueno, representa que el cordero fue inmolado y parte de la madurez de los hijos. Una vez que nacen de nuevo, se unen al Espíritu de Cristo, son nueva creación.
hijos renacidos por la palabra de Dios, todo hijo renacido por la palabra tiene que entrar en un periodo de madurez, de la formación de Cristo, de una madurez en el alma, ¿ok? Para poder expresarlo a Él necesitamos madurar, definitivamente que la mente sea renovada. Si la mente no es renovada, difícilmente habrá una expresión de Cristo a través de sus hijos, ¿ok? Entonces, ahora bien, vamos ahora a lo que nos dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, ¿ya? Pedro nos dijo que era necesario anunciarnos las mismas cosas, aunque ya las sepamos. ¿Recuerda? En 2 Pedro capítulo 1, mejor antes vamos. 2 Pedro capítulo 1. Versículo 12, por favor. Para entender que tanto Pedro como Pablo nos tenían que repetir lo mismo. Lo mismo tenemos que saber. Todo el cordero completo tenemos que comerlo. Es decir, conocer todo el cordero. Todo lo que el cordero de Dios hizo. No nada más ahora, porque muchos dicen por ahí que ya la muerte, la sangre y la crucifixión de Cristo, ya de eso hay que no hablar. Para ellos es pasar a otra etapa, dejar de hablar de Cristo que murió por la humanidad. Ellos dicen que murió nada más por los judíos, ¿no? Pero ya hay que dejar de hablar de eso, porque para ellos dicen, es que eso es básico. Pero la madurez del Hijo, para que usted me entienda, la madurez del Hijo requiere también anunciarle eso. Porque lo estamos notificando al alma, a la mentalidad natural, al entendimiento que necesita ser renovado, notificarle continuamente a uno. Ahora, notificarle a los hijos de Dios que no conocen acerca de lo que el Cordero pagó. El consumado incluye la obra, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando hablamos de sacrificio físico, lo que yo quiero que me entienda que no estamos hablando de cosas naturales. Aunque en su carne ahí se le cargó no nada más el pecado, la enfermedad, ¿sabía? A Cristo se le cargó el pecado, en el espíritu de Cristo se le cargó el pecado a la humanidad. Ahora bien, si Él llevó nuestro pecado, ¿ese qué es? ¿Espiritual o es natural esa información que usted debe entender? Se le cargó la naturaleza de pecado a usted, es espiritual lo que llevó en la cruz. ¿Sí estamos captando? Porque ahí murió, se separó del Padre. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué se separó el Padre? Porque Él le cayó nuestra naturaleza de pecado. Ahora, ¿la muerte física es espiritual o es natural? Es espiritual, ¿ya? Pero tuvo que morir físicamente, hablando de derramar su sangre, porque sin derramamiento de sangre no había el perdón eterno de pecados. Solamente era temporal a través de la ley por los corderos que se sacrificaban. No, si Él no lleva el pecado, no se nos puede quitar la naturaleza de pecado a nosotros. Pero cuando Él resucita, resucitamos juntamente con Él en una nueva vida, una nueva naturaleza, una nueva creación. ¿Entendemos? Por eso es tan importante la muerte como la resurrección. Y darle a entender eso al alma, notificarle cómo fuimos justificados gratuitamente por su gracia, por su sangre, por su sacrificio, por su resurrección. Cómo fuimos justificados gratuitamente, eso va a traer una renovación del entendimiento, una formación de Cristo, una madurez en el creyente. Pero vamos a ver lo que Pablo dijo, ¿no? Porque las personas que ya no creen y ya no tenemos que hablar de sacrificios según ellos, ya no tenemos que hablar de la muerte de Jesucristo, ya no. Porque ellos se están diciendo, vamos a avanzar a la perfección. ¿Perfección en qué? Porque también creen ellos que tienen un alma perfecta. Entonces, ¿en qué van a ser perfeccionados? Pues el alma, obviamente, ¿no? Pero como ellos ya tienen un alma perfecta que necesita ser desarrollada, bueno, ¿en qué van a desarrollar el alma? ¿En qué? Porque dicen ellos, eso es básico, lo de la muerte, la sangre del cordero es básico. No es básico, porque en la cruz se le cargó nuestra naturaleza de pecado. No es básico. No son cosas que tenemos que desechar, como el autor a los Hebreos llamó rudimentos de la doctrina de Cristo. No son rudimentos de la doctrina de Cristo. La muerte de Cristo es tan esencial a entender, porque ahí se le cargó nuestra naturaleza de pecado. Póngase a pensar si es tan sencillo entender esto. O sea, ¿cómo le puedo decir? Si es tan simple decir que la sangre y la muerte, donde se le cargó nuestra naturaleza de pecado, no es importante ya, entonces ¿qué le vamos a notificar al alma? Y no estoy en contra de notificarle lo que ya hizo en la resurrección. Ambas cosas, muerte y resurrección. ¿Qué hizo en la resurrección? Nos resucitó juntamente con Él.
nos proveyó su naturaleza, nos hizo hijos, nos recreó, pero en la cruz llevó la naturaleza de pecado. Y no nada más eso, fuimos, el viejo hombre que éramos nosotros, muertos espirituales, fue crucificado juntamente con Cristo. ¿Necesito notificarle al alma? Claro. ¿Necesitan los hijos entender eso? Claro, porque es una madurez que usted tiene que ir madurando como hijo, pero entendiendo eso también. ¿Captamos? Entonces ese es el asunto. ¿Cómo va a madurar los hijos? Pues vamos entonces a Efesios. Efesios capítulo 4, por favor. Lo raro, y quiero explicarle, para ellos entienden así, mire. Para ellos, en primer lugar, no creen en que Cristo derramó la sangre por toda la humanidad, ¿no? Ellos dicen que para los judíos, o sea, incorrecto, porque hemos demostrado todo lo contrario. Con las cartas que iba dirigido a judíos y a gentiles, ¿ok? Con las cartas a gentiles también que van dirigidas. Ahora ellos, bueno, este tipo de personas o los que legan eso, y es una justificante para poder malinterpretar la Biblia, ¿sabía? Es decir, un mensaje que va dirigido a cierto público, en cierta manera debe haber una inspiración del Espíritu de Dios, una guianza del Espíritu Santo para interpretar correctamente las Escrituras, para entender lo que las mismas Escrituras dicen, ¿ok? Entonces, como ellos creen que muchas de las cartas o todas las cartas del apóstol Pablo iban dirigidas a un grupo gentil y judío, todas, pues es muy fácil decir, este texto bíblico va para judíos. Es como una salida fácil para no entender una verdad, que Cristo murió por todos. Y eso lo dice Romanos 11, lo dice la carta a los Gálatas. Entonces, para poder yo manipular la Biblia, o alguien quiera manipular la Biblia, es muy sencillo. Todas las cartas van dirigidas a judíos y a gentiles. Algunas sí, no todas, pero ellos dicen que todas, ¿ok? Ahora, como todas van dirigidas a judíos y a gentiles, pues es muy fácil decir lo que Pablo le dijo a los efesios, lo que Pablo le dijo a los colosenses, lo que Pablo le dijo a los filipenses y a los tesalonicenses. Pues es fácil, como todos van a judíos y gentiles, pues cualquier pasaje donde hable de la muerte y el sacrificio y la sangre derramada, ellos le van a decir, mira, esto va dirigido a judíos. O sea, en otras palabras, se barren por ahí para decir que no es una palabra para gentiles. ¿Estoy dándome a entender o no? Otra vez. Como ellos creen que todas las cartas de Pablo van dirigidas a judíos y gentiles, todas. Para ellos no hay una sola que no vaya dirigido a un público gentil nada más, sino todas van a un público judío gentil. Y yo creo que algunas cartas van dirigidas a un pueblo exclusivamente judío y otras van a un pueblo judío gentil, ¿ok? Yo estoy de acuerdo en ese sentido. Pero las cartas que van dirigidas a gentiles, por obviedad, en toda la zona del Imperio Romano, obviamente se habían dispersado desde el hecho de Pentecostés. Hechos capítulo 2 dice que venían judíos a subir a Jerusalén, ¿sabía? Desde antes de Cristo ya había judíos dispersados por varias provincias griegas en ese tiempo, y ya eran romanas en la época del Señor, ¿ok? Había muchos judíos dispersos. No negamos que haya habido un público judío disperso y convertido a Cristo, no lo negamos tampoco, ¿ok? No lo negamos. Ahora, segundo, algunas cartas van dirigidas, como la de los Gálatas, exclusivamente a gentiles, aunque la audiencia o las personas que se congregaban en las iglesias de Galacia hubiese también judíos. ¿Estamos captando eso? ¿Ok? También había judíos, pero la iglesia no iba dirigida a judíos, iba a gentiles exclusivamente, aunque hubiera en esas iglesias judíos convertidos y congregados. ¿Ya? Por la manera en que Pablo se expresa a los Gálatas, es imposible que fuera para judíos. Ahora bien, pero hay cartas que sí, como la de los romanos, va a un pueblo, a una audiencia judía y gentil, no lo negamos, ¿ok? Por eso tenemos que identificar
la parte que va dirigida a judíos y la parte que va dirigida a gentiles. Tenemos que identificar claramente. El problema es cuando yo agarro el pretexto que todas las cartas de Pablo van dirigidas a judíos y gentiles porque estaban dispersados en muchas provincias grecorromanas, vaya, o romanas en esa época. Entonces yo puedo agarrar de pretexto una palabra donde dice, es que ustedes fueron redimidos por la sangre de Cristo. Yo puedo decir muy fácilmente, o ellos pueden decir, los que creen que todas las cartas van para los dos tipos de audiencia, judío y gentil, ellos fácilmente van a agarrar, mira, aquí dice que fuimos redimidos por la sangre. No, es que esa partecita iba dirigida a la audiencia gentil, perdón, judía, que estaba en esas iglesias. ¿Sí me estoy dando a entender? O sea, es como un pretexto, vaya, agarrar, decir que todas las cartas van para dos tipos de audiencias, para decir yo, esto se me acomoda a mi doctrina, de decir que nada más la sangre derramada es para judíos. Esto se me adopta a mi doctrina. Y entonces esa parte no corresponde a gentiles. O sea, es muy fácil decirlo. Pero eso se llama, ¿qué cree? Manipulación. Si la carta va para una audiencia judía y gentil, pues hay que identificar que es para ambas. ¿Qué mensaje va dirigido a ambas audiencias, judío y gentil? ¿Y qué mensaje va exclusivamente a judíos, como lo es la carta de los Romanos? Hay pasajes específicos que van a judíos, como Romanos, una parte de Romanos capítulo 2 va exclusivamente a judíos. ¿Ok? Entonces no se trata de decir que todas las cartas paulinas iban a judíos y gentiles y yo voy a agarrar la parte que me conviene por mi doctrina y adaptar la Biblia a mi doctrina para decir que esa parte corresponde nada más a judíos. Eso está incorrecto. Es una correcta interpretación de la Biblia, ¿ya? Entonces es importante entender esto, porque hay gente que promueve eso, ¿sabía? Y hay gente que le da like sin siquiera investigar. La otra vez puso el pastor Abraham, que estuvimos creo la semana pasada ahí en el... sí, entra los martes a la escuela MEC o no entra a la escuela MEC. Los compartimos cada martes, ¿eh? ¿No han escuchado la escuela MEC o MEC? Nunca. Lo compartimos los martes. Ni siquiera supieron que estuvimos ahí conectados, ¿verdad? Ni que estuvimos ahí en la escuela Messi. Dios mío, bueno. Entonces, ok. Puso creo que una publicación el pastor Abraham respecto a que muchas personas le dan like y el texto no correspondía a lo que la persona estaba hablando. No sé si me entiendo. Estaba dando una información de texto bíblico, pero el texto bíblico no coincidía con la información. La persona se equivocó cuando puso la publicación y toda la gente dando like, me gusta, corazoncitos, me encanta. Y ni siquiera, y estaba erróneo el texto bíblico. ¿Por qué? Porque como hijos de Dios no estamos acostumbrados a estudiar la Biblia, escudriñarla, analizarla para corroborar que lo que nos enseña es una verdad. No estamos acostumbrados, ¿sabía? Nada, dale like a un mensaje, pero ¿basado en qué? Por eso yo veo muchas personas que creen en este grupito de personas que creen que vienen de la promesa y que no creen que Cristo se sacrificó por el resto, por toda la humanidad, sino nada más por judíos. Yo veo que mucha gente le da like sin entender. O sea, si ellos, inclusive puse una vez una publicación, es que lo más importante es la resurrección, la muerte de Cristo ya no, la resurrección era lo más importante, porque Pablo dijo en primera carta a los Corintios 15:14, que es vana nuestra fe, si Cristo no resucita sería vana nuestra fe. Y todo el mundo like. Dije, ¿esta gente estudia? ¿Esta gente se pone a analizar las publicaciones para darle like? ¿Analizaron lo que esta gente quiere decir? ¿Vieron el mensaje que querían manipular eso? Y la gente like, me gusta sin analizar, mi hermano. Por eso yo pongo muy continuamente mensajes, seamos como los de Berea, en Hechos 17. Pablo les explicaba lo que en las escrituras decían acerca del Cristo que había de venir. Y los de Berea dice que corroboraban en las escrituras, se refiere al Antiguo Testamento, incluye la Torá, 5 primeros libros y los profetas. Lo que Pablo les decía, ellos lo corroboraban. Pero eran nobles en el sentido de que oían al apóstol Pablo, eran nobles. Tan importante esto, ser nobles, receptivos. Se ha contado una parte de la historia, ¿sabía? Respecto a la promesa de Abraham se ha contado una parte de la historia. ¿Por qué no dan la oportunidad de escuchar la segunda parte? A lo mejor usted nunca escuchó la primera parte. Yo sí la escuché, por eso le estoy dando esta enseñanza.
Pero ¿por qué no es más maravilloso poder escuchar la otra parte de la historia para poder llegar a una verdad y conocer una verdad? Siempre es importante conocer las dos partes de la historia, ¿me entiendes? A veces cerramos el corazón y decimos, pues ya escuché que vengo en la promesa, y aunque el pastor Sergio está enseñando que venimos de un pacto eterno, pues ya no lo escucho porque me aferro al del que viene en la promesa sin escuchar la otra parte. Eso es incorrecto, ¿sabía? Es incorrecto. Por eso yo le digo, escuche a los de la promesa, léalos, para que escuche las dos partes e identifique la verdad. Eso es lo correcto. Digo, a lo mejor no son ustedes de los que dan like, no, a ese tipo de cosas, pero hay gente que le dan like, ¿sabía? O sea, like, dice, ¿y esta gente realmente habrá estudiado el contexto para darle like? ¿Realmente habrán analizado el contexto histórico, el trasfondo histórico de cuando estaba hablando el apóstol Pablo? ¿Realmente analizaron que la primera carta de los Corintios, Pablo, era una respuesta a problemas que había de los corintios que se habían alejado de la verdad y habían creído que Cristo no había resucitado y que no había resurrección de los muertos? ¿Habrán identificado eso para poder darle like a un mensaje? No, la gente like. Y por eso gente ahorita tiene cantidades que los siguen y cantidades que le dan like, aunque no sea una verdad lo que están hablando. ¿Sabía? Eso es totalmente incorrecto. Analice lo de ellos y analice lo mío también. Cuando yo pongo una publicación, nomás voy a quedar bien con el pastor, like. No se trata de eso, se trata de que lo analice, ¿ok? No quedar bien con una persona, y lo digo por los de internet, no por ustedes. Por los de internet que se la van dando like a mensajes que no tienen nada que ver con el propósito eterno. La promesa no tiene nada que ver con el propósito eterno. La promesa fue lo que se le dio a Abraham para corroborar el propósito eterno, sí, pero luego lo confirma con un pacto para dar a entender en una figura el propósito eterno que siempre fue en Cristo Jesús, el Cordero predestinado antes de la fundación del mundo para venir a morir, sacrificarse, derramar su sangre, redimirnos y cargársele a Él el pecado nuestro. Pero también, ¿qué cree? Resucitar. Ese es el problema, ¿sabía? De que no escudriña, no se trata de darle like a todo lo que pongan en internet. Una vez que yo estudie lo que está diciendo el que puso el mensaje, o sea, su servidor también, o cualquier persona, entonces dele like. Y veo un montón de gente, digo, pero esta gente son de los mismos que escuchan al apóstol Ugarte y le dan like a los de la promesa, y es todo lo contrario. Digo, entonces esta gente, ¿qué onda pues? Como decía mi abuelita, ¿qué onda? Agarró todas esas frases, toda mi abuela le tocaron, ¿sabía? ¿Qué onda con esta gente? Digo, ¿no escudriña como los debería? Nada más se la pasa dándole, porque la publicación me parece muy adaptada a la realidad, ya le voy a dar like, sin haber estudiado todo un trasfondo histórico, cultural, literario, de una narrativa que venía de un problema que surgió en la iglesia primitiva. Pues entonces, por eso es importante que todos como hijos de Dios tenemos que analizar las escrituras, no dejarnos guiar por cualquier mensaje que oímos. No. Va a haber mensajes que lo van a desviar del propósito eterno, y los que creen en la promesa lo están desviando del propósito eterno. ¿Por qué? Porque ya no creen que el sacrificio de Cristo, la sangre derramada y la cruz donde Él fue y estuvo colgado y en 3 horas de tinieblas se le cargó nuestra naturaleza de pecado, ya no creen en eso. Ya no creen en que Él llevó nuestra naturaleza de pecado. Ya no creen en eso. Entonces imagínense qué grave está el asunto. Imagínense qué grave está ese asunto. ¿Está grave? Ahora bien, muy bien, saludamos al pastor Federico. Dice, saludos, estimado pastor y familia. Ok, una de las cosas importantes que debemos de entender es esto. Una persona X puso que había ciertas cartas del apóstol Pablo que trataban ciertos asuntos, y uno de ellos era avanzar a la perfección. ¿Okay? Otro punto de él, avanzar a la madurez y avanzar en la unión. Yo entiendo que quiere decir la unión con Cristo. Todo eso lo creemos, ¿eh? El único problema es que no pone cómo vamos a avanzar a la madurez, cómo vamos a avanzar a la perfección y cómo vamos a entender la unión que tenemos con Cristo como cuerpo de Cristo.
O sea, ese es el problema. Y ya gente dándole like, sí, like. Ellos confirmando de que la muerte de Cristo, la crucifixión, el derramamiento de sangre ya no sirve, pues. Porque eso es lo que están diciendo, que no sirve. Y que ya no tenemos que oír eso. Que hay otra cosa más adelante. Bueno, ¿qué cosa más adelante? Si no es el cordero que nos tenemos que comer completo, como Éxodo 12, que los israelitas se comían el cordero. ¿Cómo? ¿Dejaban algo hasta la mañana? No, se lo comían todo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué dice la segunda de Pedro 1:12? Por esto yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, porque aunque vosotros las sepáis y estén confirmados en la verdad presente. Estas cosas los van a confirmar en la verdad presente. Con los, ¿qué les dije? Colosenses, Filipenses capítulo 3, por favor, versículo 1. ¿Filipenses qué? Antes vamos a ir a Filipenses. Eso es para corroborar. Por esto, dice, ya este es Pablo, ya no es Pedro. Por eso yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, lo mismo que dijo Pedro. Aunque vosotros, no, estamos mal ahí otra vez. Filipenses 3:1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribirles que las mismas cosas, ¿se da cuenta? Lo mismo que Pedro lo dijo Pablo. No me es molesto escribir las mismas cosas. ¿Y para ustedes qué? Eso les da una seguridad. ¿Qué significa? Reafirmarlos en una verdad, ¿se ha dado cuenta? Entonces, ¿cómo vamos a madurar? ¿Cómo vamos a tener una seguridad de salvación, una seguridad de ser justificados, una seguridad de que se pagó una sangre donde se llevó el pecado de la humanidad? ¿Cómo vamos a hacer? Entonces vamos a tener esa seguridad y esa madurez como hijos. Por eso Pablo dice, a mí no me es molesto escribir las mismas cosas, y para ustedes es una seguridad. Le da seguridad, le da firmeza, le da una arraiga a usted como hijo de Dios y le da una madurez. Como por eso le digo, ¿cómo van a madurar los hijos que son unos bebés en Cristo y se acaban de convertir? ¿Cómo van a madurar? Si no es comerse todo el cordero completo. Comernos todo el cordero completo significa recibir todo el consejo de Dios acerca de Cristo y lo que Él pagó, lo que Él representó, lo que vino a ser el propósito eterno del Padre. O el propósito eterno del Padre no incluía la redención y el pago por la naturaleza de pecado, para que Cristo se le cargara la naturaleza de pecado. Mire, vamos a la segunda carta de los Corintios antes de seguir con segunda carta de los Corintios capítulo, bueno, el de Filipenses 13 es en un contexto de que en adelante dice Pablo, guárdense de los perros, de aquellos mutiladores del cuerpo. O sea, es decir, no mezclen los pactos, es lo que le está diciendo. Entonces, recordarle las mismas cosas es lo que Cristo hizo, sin mezcla de pactos. Es lo que se quería decir el apóstol Pablo en el contexto histórico, ¿no? Ahora vamos a donde le dije. 2 Corintios 5:21. En la segunda carta a los Corintios. Bueno, desde el 18, por favor. Y todo esto proviene de Dios. ¿Qué proviene? La nueva creación. Porque estaba hablando de nueva criatura en el 17. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. ¿Por quién? ¿Por quién recibimos esa reconciliación? ¿Por quién hubo esa unión nuevamente con Dios a través de Cristo? ¿Por quién? Por Cristo, ¿estamos de acuerdo? Y nos dio el ministerio de reconciliar al mundo. ¿De qué manera vamos a reconciliar al mundo? Bueno, enseñando esto, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Y de qué manera estaba Dios reconciliando al mundo? En Cristo. ¿De qué manera? Bueno, sigamos leyendo. No tomándoles en cuenta a los hombres, ¿qué? Sus pecados. ¿De qué manera no les tomó en cuenta los pecados a los hombres? Bueno, cargándole el pecado a Cristo. Regresamos a la cruz. Regresamos al sacrificio. ¿Entendemos? Y nos encargó a nosotros la palabra reconciliación, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. ¿Y de qué manera se van a reconciliar? Con usted les predica todo lo que Cristo hizo. ¿Ya?
incluye el Cristo que fue depositado, impartido en nosotros, incluye, todo incluye. El problema es que muchos dicen de la resurrección en adelante, ya no entienden, ya la justificación para ellos ya no es algo que tienes de qué hablar ni oír. O sea, justificado gratuitamente por su gracia, y inclusive hay un texto donde dice por su sangre, eso ya no lo tienes que oír, dicen ellos. Vete del Cristo impartido aquí en ti en adelante, y estamos de acuerdo que sí tenemos que ir al Cristo impartido, de la manera en que opera el Cristo, pero ¿cómo usted va a renovar? ¿Cómo se va a hacer maduro, un hijo maduro? ¿Cómo? Entendiendo todo el consejo de Dios, lo que Cristo hizo. ¿Ya? 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, que le cargó nuestra naturaleza de pecado. Eso ya no tendríamos que saberlo. Para ser justificados, a él le cargó el pecado. Para usted ser absuelto de ser culpable por la naturaleza de pecado que portaba, él tuvo que cargar el pecado. Él se hizo pecado para que usted fuese alguien justificado delante de Dios, sin mancha, sin pecado y sin condenación. Eso ya no tenemos que oírlo. Hay muchos hermanos hartados a causa que no conocen esto. ¿Sabía? Hay muchos hermanos condenados que se sienten pecadores porque no entienden lo que se derramó ni lo que se consumó en la cruz del Calvario. Hay muchos que no han renovado el entendimiento porque no entienden eso, que se consumó algo en la cruz. Ellos están ignorantes totalmente. Una gran parte de la iglesia pentecostal no lo entiende. Cada rato pierden la salvación y la van a recuperar. Por eso le digo, ya no vamos a hablar del consumado, de lo que se consumó en la cruz del Calvario, de la muerte y de que ahí se le cargó el pecado nuestro. O sea, ya tenemos que quitar eso de las enseñanzas. Ese es el problema. ¿Cómo va a ser perfeccionado un hijo? ¿Cómo va a madurar en el alma? ¿Cómo va a renovar el entendimiento? ¿Cómo vamos a ser hijos maduros? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Nada más entendiendo de la resurrección para adelante o todo el consejo de Dios? Entiéndalo, entendamos esto, mi hermano. Muy bien, entonces, ahora sí vamos a Efesios capítulo 4, por favor. Efesios capítulo 4, versículo 13, entendamos esta parte. Bueno, desde el 11, por favor, para entender un poquito más. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Podemos ver otra traducción del versículo 13? A un varón perfecto, ¿ya? Hasta que todos lleguemos a un varón perfecto. Ahora, cuando habla de sacrificio físico, cuando habla de muerte al Señor y cuando habla de derramamiento de sangre, estamos hablando no nada más de que se pagó una sangre por perdón de pecados, sino ahí Cristo llevó también la naturaleza de pecado, ¿ok? También estamos hablando de ello. Ahora bien, estas personas ya no quieren creer en la muerte, en el pago por el pecado. Ya no quieren creer que Cristo llevó nuestro pecado en la cruz, ya no quieren creer en eso. ¿Por qué? Porque ellos creen que nosotros continuamente estamos como cierto grupo continuamente siendo salvos, pues. Es decir, me porté mal en la semana, voy y ya me siento reconciliado con Dios. Ellos creen que continuamente estamos llevando al viejo hombre a la cruz. Ellos creen que así creemos nosotros, pero no es cierto. Nosotros nunca llevamos al viejo hombre a la cruz. El viejo hombre ya murió juntamente con Cristo, que ya no hay viejo hombre en los hijos. Pero ellos creen que al momento de decir sangre, sacrificio, muerte de Cristo, se están yendo a la sangre para que sentirse perdonados nuevamente. Eso no es cierto, nosotros no creemos eso. Pero ellos creen en su mal entendimiento que nosotros creemos eso. Cuando habla sangre, sacrificio y muerte, ellos dicen, se están yendo, y porque creen que la muerte de Cristo correspondía para judíos, pues se están yendo al antiguo pacto. Se están yendo a lo que correspondía al antiguo pacto para los judíos. No, no es cierto. No creemos eso nosotros. Por lo menos yo no lo creo, no sé usted. Yo no creo que necesito continuamente estar yendo a identificar la carne para sentirme perdonado, por decirlo así. No estamos
creyendo en un sistema de perdón, que tenemos que ir, ay Señor, te pido perdón, otra vez tu sangre derramada por mí. No es eso. Nosotros no creemos eso, por lo menos yo no creo eso, que me sentí mal porque cometí un error y ahí voy otra vez a la sangre de Cristo. No, para crucificar a Cristo de nuevo, no es cierto. Cuando vamos a la muerte, a la crucifixión de Cristo y a la sangre derramada, vamos a darle a entender al alma de qué manera fuimos justificados, porque es parte de la justificación, y de qué manera se pagó el precio. ¿Ok? Cuando vamos a la sangre, a la muerte física, vamos también a entender que Él llevó la naturaleza de pecado. Y le doy a entender ¿a quién? Al alma, a la mente natural. El entendimiento tiene que ser renovado con eso también, ¿ok? Eso también que crea en nosotros acto de agradecimiento de lo que Él hizo por nosotros. Ahora resulta que todo lo que Él sufrió en la cruz, traspasado por esos clavos, no sirvió para gentiles, sangre derramada, o sea, todo lo que Él sufrió en la cruz, para ellos no le dan validez, ¿sabía? No le dan validez. O sea, no sirvió de nada para ellos. Imagínense, qué grave está esa doctrina, ¿no? Qué grave. Pero bueno, Efesios capítulo 4, versículo 13, en otra traducción, por ejemplo, podemos ver, ¿ya la tienen, Michelle? Efesios 4, versículo 13. Me gusta esa traducción, nueva traducción viviente. Efesios 4:13. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. ¿Se ha dado cuenta? Maduros en el Señor. Pero ¿cómo vamos a ser maduros? Dice aquí, unidad de la fe y conocimiento del Hijo de Dios. Por eso le digo, el conocimiento de Cristo. El conocimiento completo de Cristo, no la mitad, no de la resurrección para adelante. ¿Entendemos? Ese es el problema, pues, que mutilan, cortan el evangelio, y esta parte no, y esta parte sí. O sea, y el problema es que yo estoy de acuerdo en el sentido de que no tenemos que mezclar pactos. El problema es que ellos creen que el sacrificio de Jesús, la sangre derramada, fue para el antiguo pacto, es decir, la ley. Y está un tantito peor. O sea, dicen que es legalismo hablar de la muerte y sacrificio de Cristo. Pues de la ley eso ya es pasado. Ya no tienes que hablar de eso, sigue la perfección. Pero ¿cómo va a ser perfeccionado y maduro un hijo? Pues eso lo vamos a analizar con las escrituras, con la Biblia, con el nuevo pacto, para entenderlo, mi hermano. ¿Cómo crecerá un hijo entonces? En la cabeza que es Cristo. ¿Se ha dado cuenta? Todo está basado en Cristo. Pero todo el consejo de lo que Cristo hizo. Todo, comerse todo el cordero, no la mitad, no de la resurrección en adelante. Y esta gente está agarrando monte, pues. Digo, ya no los menciono para no tiene caso. Pero hay un grupo de personas que creen eso. Seamos como los de Berea. Dice la nueva versión purificada, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a un varón completo. ¿Se ha dado cuenta? Tenemos que ser completos, maduros y perfectos en el alma, en el entendimiento. Ahí necesitamos. Pero ¿cómo vamos a llegar? La medida de nuestra madurez sea, dice, mire, esta versión está excelentísima, nueva versión purificada, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno, fíjese, conocimiento pleno del Hijo de Dios, no una parte del Hijo de Dios, a un varón completo. La medida de nuestra madurez sea la llenura de Cristo. ¿Qué tanto Cristo portamos? Y me refiero al alma, ¿no? Porque en el espíritu estamos perfectos, completos, y portamos todo Cristo. El entendimiento portará todo Cristo, ¿no? Necesita renovación. Es la madurez del varón perfecto. La Sagrada Biblia Borre Cantera dice, cuarta edición, hasta que lleguemos todos juntos a encontrarnos en la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la madurez del varón perfecto, a un desarrollo orgánico proporcionado a la plenitud de Cristo. Cuando habla de desarrollo orgánico, estamos hablando de todo el cuerpo, pues. ¿Ok?
Unidad de la fe y del conocimiento significa que todo esté basado en Cristo, ¿ok? Pero un conocimiento pleno del Hijo, no la mitad del Hijo. O sea, Cristo resucitó y en adelante fue glorificado, en adelante vino a habitar a la iglesia, y en adelante opera así a través de la iglesia. Fuimos justificados, fuimos perfeccionados por lo que Él hizo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la naturaleza de pecado y el viejo hombre, ¿dónde lo dejamos? El viejo hombre fue crucificado con Él. ¿Dónde? En la cruz, en su cuerpo. ¿Y la naturaleza de pecado dónde la llevó? Pues en la cruz, en su cuerpo. O sea, ¿eso hay que olvidarlo? ¿O es todo el consejo, todo el cordero completo? ¿De qué nos tenemos que alimentar como hijos para alcanzar la perfección y la madurez? Bueno, sigamos leyendo Efesios capítulo 4, por favor. Por eso le digo, errores los vamos a encontrar y los va a ver. Doctrinas muchas los va a ver. El problema es cuál es la doctrina correcta, cómo el hijo tiene que madurar, porque ellos hablan de madurez, de perfección y de unidad. La madurez está basada en qué, en entender qué. Para ellos la muerte de Cristo y donde se llevó la naturaleza de pecado y donde crucificó el viejo hombre, el viejo hombre que nosotros éramos con naturaleza de pecado, que fue en la cruz, eso ya para ellos es básico. No les sirve para alcanzar madurez, ya eso ya no, tiene que pasar. Y los demás hermanos de otras congregaciones cristianas que son hijos que no entienden eso, hay que dejarlos en ignorancia. Y el entendimiento de usted hay que dejarlo en ignorancia también para que deje de madurar, ¿o qué? ¿Qué vamos a hacer pues? Por eso le digo, toda doctrina que no está basada en el propósito eterno desengrana y un día va a tronar. ¿Y qué cree? Muchos tronan en herejías. Ese es el problema. O sea, se van desviando tanto que al rato van a creer que viene hasta de los extraterrestres, que vino un extraterrestre y pagó el precio por ellos. Imagínense. Sí sabe que hay un caso así, ¿verdad? Allá en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, bendita ciudad, ¿cómo le dicen? Bendición de naciones y no sé qué más. Un hermano igual que cree igual que nosotros. ¿Y qué cree? Ahorita dice que Cristo es un extraterrestre que vino a pagar el precio por ellos. Así, literal. Siempre una mala enseñanza los va a desviar el camino, mi hermano. Siempre nos va a llevar a divagar. Y no es lo correcto. O sea, ¿por qué no agarrar todo un sistema de doctrina que traía el apóstol Pablo? ¿Por qué no tomarlo? ¿Por qué no tomarlo? Bueno, Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Se ha dado cuenta? Para que ya no seamos, y luego dice a un hijo maduro, tenemos que llegar a un hijo maduro, perfecto es maduro, ¿entendemos? ¿Cómo vamos a llegar a ser hijos perfectos y maduros y no niños? Para que ya no seamos niños fluctuantes o cambiantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Se da cuenta? ¿Cuál es el error más grande de los que creen en la promesa? Que ya Cristo no murió, ni se sacrificó, ni le cayó el pecado en la cruz, en su cuerpo, no le cayó el pecado más que de los judíos. Y nosotros mexicanos, pues a ver cómo nos va. No llevó la naturaleza de pecado de nosotros, no la llevó según ellos, los de la promesa. Por eso les digo, un niño fluctuante le va a dar, es que Cristo murió solamente por los judíos. Y ahí derramó la sangre por los judíos, porque eran a los cuales se les notificó que tenían pecado. Y por eso murió por ellos. Y por ellos derramó la sangre, porque la sangre y los sacrificios correspondían al antiguo pacto de la ley. Y por eso es que Cristo murió. Y tú les preguntas, ¿y dónde viene eso? Pues primera carta a File, capítulo 1, versículo 16. Pero no es a Filemón, es a Filegonio. Primera carta a Filegonio, capítulo 1, versículo 16. Ahí viene que Cristo nada más murió por los judíos. Dios mío. Ya no es Filemón, es Filegonio.
Y la gente dándole like, me gusta, me encanta, estoy enamorado de esa publicación, porque cuando pone un corazoncito, me encanta, eso significa no estoy enamorado de esa publicación. Y la gente poniéndole. Y gente que conoce la verdad presente como nosotros, gente que los veo conectados con el apóstol Ugarte y todos ellos, ay, están dándole like. Digo, Dios mío, ¿qué no analizan? A lo que veo, no. Perdón si alguno se siente ofendido. Y si ya no me va a seguir en mis publicaciones, con todo mi corazón le digo, nos vemos con Cristo allá, ¿no? La verdad es que yo no ando buscando seguidores, no me importa, pero sí hay que decir una verdad. Yo no ando buscando seguidores, ni rating en internet, no ando buscando. Me interesa conocer una verdad y hablar una verdad, ¿ok? ¿Estamos entendiendo? Versículo 15, sí, no, o sea, que no seamos niños fluctuantes o cambiantes llevados por cualquier tipo de doctrina. ¿Estamos entendiendo? Por eso necesitamos que madurez. Por eso necesitamos ¿qué? Perfección. ¿Dónde? En el alma, en el entendimiento, en la mente, en lo que creemos. ¿Ya? Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, ¿en quién va a madurar y a crecer un hijo? ¿Diciéndole que vienen de la promesa de Abraham? ¿O entendiendo lo que Cristo pagó en la cruz? Y no nada más eso, lo que Cristo consiguió llevar nuestra naturaleza de pecado y nosotros no podíamos. Pero también tenemos que creer en el Cristo que resucitó y fue glorificado y fue impartido en nosotros. O sea, todo el consejo completo. No me voy a comer la mitad del cordero nada más. ¿Ya? Por eso no es más importante la resurrección que la muerte. No es más importante. Porque si su viejo hombre no fue crucificado con Cristo, usted estuviera muerto en delitos y pecados, así de sencillo. Y si usted no murió, no puede resucitar. Tan sencillo. Entonces, ¿en quién tenemos que crecer? Otra vez nos regresa en Cristo. Todo lo que es Cristo, ¿ok? Todo el cordero, nos lo tenemos que comer. Versículo 16. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose ¿en qué? En amor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de corazón. Realmente la ignorancia viene por dos cosas: porque no entienden, porque no escuchan correctamente, porque hay ignorancia en ellos, están ajenos a la vida de Dios, y por la dureza de su corazón, aunque escuchen, no entienden o no quieren entender. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, dice el 20, fíjese, versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Qué es lo que da madurez y crecimiento y perfección en el alma de los hijos? Dice Pablo, ¿ustedes no han aprendido así a Cristo? Eso significa que Pablo enseñó algo para que aprendiésemos a Cristo, a operar como el cuerpo de Cristo en la tierra, ¿ok? ¿Usted no ha aprendido a Cristo? Sí. En la manera en que opera el cuerpo de Cristo en la tierra, o Cristo se manifiesta a través de los hijos, ¿ok? Si en verdad, dice el 21, Efesios 4, 21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en quién. Entonces, ¿en quién está la verdad de lo que yo tengo que aprender? ¿Ya no vale entonces el sacrificio de Jesús? Si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados ¿por quién? Por Cristo. ¿Y cómo fuimos enseñados por Cristo? Por lo que Cristo le reveló al apóstol Pablo. ¿Captamos? Entonces yo tengo que irme a las cartas paulinas, conforme a la verdad que está en quién, en Jesús. Verdad a medias, una verdad completa. Por eso dice el 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójese al viejo hombre que está viciado conforme a sus deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. ¿Dónde está el viejo hombre, según el apóstol Pablo? Es en la mente natural, porque ya no somos el viejo hombre, no tenemos el viejo hombre
Ahora somos el nuevo hombre creado en Cristo Jesús. Pero la mente, renovados en el Espíritu, vuestra mente, se tiene que renovar la mente, sí. El entendimiento, sí. Pero ¿cómo? En la cabeza, que es Cristo. Ahí vamos a obtener la madurez. Por eso dice el 24, y vestidos del nuevo hombre, ¿en dónde? En la mente, en el entendimiento. ¿Dónde nos vamos a vestir el nuevo hombre? En el entendimiento. Creado según Dios, ¿cómo? En la justicia y santidad de la verdad. O sea, nuevamente nos regresa a lo que Cristo pagó. Efesios capítulo 'Cómo viene la perfección y la madurez en los hijos? Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 3, por favor, vamos a regresar al 3, versículo 19, por favor. Efesios 3, vamos a leer primero. ¿Cómo viene la madurez? ¿Qué es lo que venía narrando el apóstol Pablo? Versículo 10, Efesios 3:10, por favor. ¿Ya? Efesios 3 del 10 al 12. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Cuál fue el propósito eterno? Lo que Pedro nos dijo, que era un cordero destinado desde antes de la fundación del mundo para que viniese ¿qué? Para tener que venir a morir y resucitar. Ese es el propósito eterno. Dios venía y se manifestaba a través de su Hijo por medio de la iglesia. Pero ¿cómo creó a la iglesia? ¿Cómo hizo perfecta la iglesia? Primero, quitándole el viejo hombre, la naturaleza de pecado, y crucificando al viejo hombre. ¿Dónde? En la cruz. O sea, nos remite a la cruz necesariamente. ¿Okay? Versículo 12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe. ¿En quién? En Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Y ya nos vamos al 19, por favor. Hay mucho que hablar ahí, pero vamos a textos específicos de lo que le va a ayudar a una madurez a usted como hijo de Dios. O sea, no nada más decir, es que la muerte, crucifixión y la sangre, eso es para niños, eso no me va a dar perfección, según ellos, pero vamos a ver qué es lo que dice el apóstol Pablo. Y de conocer el amor de Cristo, ¿qué es lo que tiene que conocer? Y le va a dar madurez a usted y perfección en el alma. Versículo 19, Efesios 3:19, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que sean llenos ¿de qué? De toda la plenitud de Dios. Entonces, ¿qué tiene que conocer? El amor de Dios, el amor de Cristo que excede todo conocimiento, ¿verdad? Para que sean llenos ¿de qué? ¿De todo qué? De todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud. Pero ¿qué tenemos que conocer? El amor de Cristo. ¿Ya? Ahora, ¿el amor de Cristo dónde surge? Surgió cuando resucitó, nada más. Y se le dio una promesa a Abraham: en Cristo serán benditas las naciones. Y la gente cree en la promesa que se le dio a Abraham y ya. No hay que creer en el sacrificio. ¿Dónde comienza el amor de Cristo? Que viene y se despoja de su deidad. Filipenses 2 del 6 al 8. ¿Dónde comienza el amor de Dios, el amor de Cristo? Donde viene Él mismo y se entrega en ese sacrificio. Padre, que no se haga mi voluntad en el Getsemaní, dice, sino que se haga la tuya, Padre. Dice que estaba ya sudando gotas de sangre. Entonces, ¿dónde continúa el amor de Cristo que yo tengo que conocer? Que Él en ese lugar, en el madero, no nada más fue latigado, no nada más se le puso una corona de espinas, sino que fue traspasado por esos clavos, y aparte fue vituperado por los que estaban ahí bajo la cruz. Y no nada más eso, sino que 3 obras de tinieblas se le cargó la naturaleza de pecado, más los sufrimientos físicos que Él tuvo, y que por su llaga fuimos sanados. Más todo esto, Cristo se hizo pecado para que nosotros fuésemos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Ahora, resulta que eso no incluye el amor de Dios, el que tengo que yo conocer para estar pleno en Cristo. Pregúntome. Y yo les pregunto a los que creen nada más en la promesa:
¿Murió por judíos o por todos? Pero como es una carta a los Efesios, esa parte corresponde nada más, iba dirigida a judíos, no nada más a gentiles. Segunda llamada y carta a Filegonio, capítulo 3, versículo 15. Que esto, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, que el amor de Cristo no incluye la cruz, mire, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que sean llenos de su plenitud o de la plenitud de Dios. ¿De qué está hablando ser lleno de la plenitud de Dios? Ser un hijo maduro y perfecto en el alma. Pero ¿qué es lo que tiene que conocer? El amor de Cristo. Pero esta parte de Efesios 3:19 no va para gentiles, es para judíos. ¿Se ha dado cuenta la incongruencia de analizar la Biblia diciendo que todas las cartas van para judíos y gentiles, y ellos aplican el que es para todo, para toda la iglesia, judía y gentil? Ellos lo aplican nada más para judíos. Esto es para judíos. ¿En qué se basan? En manipular los textos para que su doctrina prevalezca. Entonces, ¿de dónde comienza el amor de Cristo que usted tiene que conocer? Si usted quiere ser un hijo maduro y pleno, ¿en qué? En el alma, obviamente. ¿Qué incluye el amor de Cristo que usted tiene que conocer? No incluye la cruz, no incluye su sacrificio, no incluye el derramamiento de sangre, no incluye el dolor que él sufrió, no lo incluye, no incluye que le cayó la naturaleza de pecado, no, o sea, no lo incluye el amor de Cristo. Póngase a pensar, ¿no lo incluye? Mi hermano, eso es la manera en que va a madurar un hijo cuando crece en el conocimiento del amor de Cristo. Incluye el sacrificio físico, que incluye en ese sacrificio físico la naturaleza de pecado, o sea, lo espiritual que él tuvo que llevar y que nosotros no podíamos llevar en el espíritu. Se le cargó en su espíritu la naturaleza de pecado nuestra. Si nosotros queríamos ser justificados en él, a él se le cargó la naturaleza de pecado, ahí en la cruz, en ese sacrificio físico, en ese espíritu humano que estaba ahí crucificado. ¿Se ha dado cuenta todo lo que simboliza el sacrificio de él en la cruz? Todo lo que significa el sacrificio en la cruz es llevar nuestra naturaleza de pecado, crucificar al viejo hombre ahí. No tuvimos que sufrir nosotros, él sufrió por nosotros. Si esto no tiene que ver con madurez, mi hermano, entender lo que Cristo hizo en la cruz, si no tiene que ver con madurez, entonces ¿qué tiene que ver con madurez? Nada más la resurrección del Cristo impartido. Todo el consejo de Dios, todo el cordero lo tenemos que comer. Por lo menos así le dijo en Éxodo 12. ¿Captamos? ¿Sí o no entendimos? Ahora, en la misma carta a los Efesios, Efesios capítulo 1, versículo 7. ¿Qué le dice a los Efesios? Carta dirigida a los gentiles, obviamente que había una audiencia judía. En quien tenemos redención, el pago por el rescate de estar en las tinieblas, el pago por el pecado y la naturaleza de pecado. En quien tenemos redención, ese pago que se realizó nos compró a precio de sangre. En quien tenemos redención, ¿por qué? Por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, y lo hizo por gracia lo recibimos. ¿De qué está hablando Pablo? Crucifixión, y para ello ya no es importante. Entonces, ¿cómo vamos a madurar según Efesios 4:13? Para que usted llegue a la unidad de la fe y el conocimiento de Dios, a un hijo, a un varón perfecto, a un varón maduro. ¿Cómo llegará para que no sea un niño fluctuante llevados por cualquier viento de doctrina que hablan de la promesa? Perdón, se me salió eso. Lo último se me salió. Para que no sea convencido por gente que no estudia en su contexto la Biblia, que se salen del propósito eterno, y no sea un niño fluctuante. ¿Cómo tenemos que crecer? Entender también que tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Ahí fueron perdonados, pero también usted es una nueva criatura, fue recreado. Se le depositó una naturaleza divina, está unido al Espíritu de Cristo. Son cosas que tiene que entender también. O sea, todo el consejo de Dios. ¿Que no?
Después de esto, si alguien se quiere ir con lo de la promesa es porque, Dios mío, le vamos a aplicar la tercera, porque vamos en la segunda, la tercera Filegonio capítulo 1 y no sé qué más. Primera carta a Filegonio, Efesios capítulo 1 versículo 7, en quien tenemos redención. Usted, para que madure, entonces tiene que entender que tuvo un pago, que se pagó un precio alto para rescatarlo de ser un muerto espiritual. Sí, tiene que entenderlo para madurar, si no, no va a madurar. Efesios 2:12, y ya mero estamos terminando. Efesios 2:12. ¿Ya? En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿A quién se refiere? A todos aquellos que no eran judíos, a gentiles. Por eso le digo, la carta a los Efesios va dirigida a gentiles, aunque no negamos que haya habido judíos convertidos y reunidos junto con los gentiles en Éfeso, no lo negamos. Versículo 11, ¿por qué entendemos que el 12 va dirigido a gentiles? Porque el 11 no lo dice. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha a mano en la carne. O sea, por los judíos circuncidados, los gentiles eran llamados incircuncisos. ¿Sabía? Por eso llegamos al 12, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, obviamente porque no éramos israelitas y ajenos a los pactos de la promesa. ¿Por qué? Porque no se nos habían notificado, tan sencillo. No porque no nos aplicaran los pactos de la promesa, pactos de la promesa. Las promesas o la promesa de descendencia siempre se convirtió en pactos. Eso quiere decir el autor de los Efesios, que es Pablo. Sin esperanza y sin Dios en el mundo, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Dios mío, el que no quiera ver esto es porque plano, como dijo el pastor Arnoldo, no sé si lo digo o no. Bueno, no lo dije yo, lo dijo el pastor Arnoldo. Y si me llega a reclamar el pastor Arnoldo, pues ya se murió con el Señor. De plano, o de planos tan, le voy a decir cómo decía el pastor Arnoldo. El pastor Arnoldo decía, o de plano están atrasados mentalmente o están totalmente endemoniados para no entender esto. Eso lo dijo el pastor Arnoldo, ¿eh? No yo. Así lo dice el pastor. Y decía otras palabras para medio retrasadito mental, que era lo que usaba otras palabras, ¿eh? No la estoy diciendo. O de plano está poseído por un demonio. Así decía él, ¿no? Así decía él. Efesios 2:13. No estamos diciendo que estos hermanos están así, así decía el pastor Arnoldo. Una barridilla por ahí se nos va de vez en cuando. Efesios 2:13, pero ahora en Cristo vosotros que en otro tiempo estaban lejanos, habéis sido cercanos. ¿Por qué? Otra vez la sangre de Cristo. Esto va a traer madurez y perfección en los hijos, mi hermano. Leamos todo el consejo de Dios, leamos todo el contexto. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? Por favor, no digamos que tienen que ser perfectos de la resurrección en adelante. Un hijo de Dios cuando entiende, no nada más, obviamente que no nada más que fuimos hechos cercanos por la sangre, por el sacrificio de Cristo, también debemos de entender que resucitamos juntamente con Él y estamos sentados en los lugares celestiales, porque Efesios 2:6 más atrás te lo dice. O sea, es todo. Yo no estoy negando que no entendamos al Cristo que habita en nosotros y de la manera en que opera el Cristo que habita en nosotros. No lo negamos que tenemos la naturaleza divina, que estamos unidos al Espíritu de Cristo. No negamos que tenemos que notificarle al alma a eso también. No negamos que fuimos justificados gratuitamente por su gracia y que ya no somos pecadores, somos una nueva creación, una nueva naturaleza, un nuevo Génesis que vino a través de Cristo, una nueva creación y todo lo demás, una nueva genealogía. No negamos nada de eso, pero no lo es todo eso. Incluye el apóstol Pablo, desde que Cristo vino a la tierra en su amor tan grande, se despojó de su deidad y vino a la cruz,
derramó su sangre, fue crucificado, llevó la naturaleza de pecado, crucificó al viejo hombre que éramos nosotros, y no nada más eso, resucitó al tercer día, resucitamos juntamente con Él, y ahora Él en su glorificación nuevamente viene a habitar por la fe en nuestros corazones. Nos manda el Espíritu Santo para que seamos una habitación permanente de Cristo en la tierra, etcétera. Todo eso lo creemos y no lo negamos. Pero ¿qué cree? Yo necesito comerme al Cristo completo. Tan solo en Juan capítulo 6, el que coma mi carne y beba mi sangre. ¿Qué significa comer mi carne y beber mi sangre? ¿Sabe que eso lo dijo Cristo? Bueno, vamos para allá. Y ya creo que ya vamos a terminar, porque vamos a pasar más adelante el otro viernes. Nos quedamos en el 12, bueno, en el 12 nos quedamos, ¿verdad? Hay que terminar, y ahorita vamos a Juan 6 y terminamos ya. Y luego vamos a iniciar con Colosenses para ver qué es lo que dijo Pablo acerca de esto, ¿ok? Efesios capítulo 2, 12. En aquel tiempo estaban sin Cristo alejados. 13. Pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne otra vez, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos, judíos y gentiles, un solo y nuevo ¿qué? Una nueva creación, una nueva criatura unido al Espíritu de Cristo. ¿Ya? Una nueva creación. Eso significa un nuevo hombre. Y haciendo la paz, versículo 16, nuevamente Pablo, por favor, ¿por qué nos hablas tanto de la cruz? Como iglesia ya no nos aplica, Pablo. ¿Por qué nos hablas tanto de la cruz, la crucifixión, la muerte, la sangre, de la redención a través de su muerte? ¿Por qué, Pablo? Cuarta carta a Filegonio, capítulo 2, versículo 3. ¿Por qué, Pablo, nos hablas tanto de la cruz y ya no nos aplica a nosotros? No somos judíos, no nos aplica, Pablo. Y Pablo nos contesta con una carta real, Efesios 2:16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Qué significa la cruz? Todo lo que Él representó, todo lo que representó el sacrificio de Cristo. ¿Sabía que eso representa la cruz? El consumado es, aquí se concluyó la ley, ya no vas a obrar, hombre, de aquí en adelante tú vas a ser justificado gratuitamente por su sangre, gratuitamente por su gracia. De aquí en adelante va a haber una sangre que no nada más te perdonó el pecado, sino también va a crear, cuando Cristo resucite, una nueva creación. Vas a ser recreado en el Espíritu, porque el viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, según Romanos capítulo 6, pero mediante la cruz fue la única manera en que Él reconcilió a la humanidad con Dios el Padre. Si no hay sacrificio físico, no hay reconciliación, tan sencillo como eso. ¿Se dan cuenta? Pero esta parte de los Efesios, como va a judíos y a gentiles, la carta del 2:16 no les aplica, hermanos, a los gentiles, les aplica a los judíos. Quinta carta a Filegonio, capítulo 1, versículo 23. ¿Cuántas cartas hay que escribirle a Filegonio para entender que eso es una farsa? Decir que como es una carta a judíos a gentiles, Efesios 2:16 no le aplica a gentiles más que a judíos. ¿Cuántas cartas a Filegonio hay que mencionar para dar a entender que es una farsa lo que están creyendo? Dios mío, me agarró el espíritu del apóstol Pablo. No quería llegar a agarrar ese espíritu del apóstol Pablo. Pero ¿qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer? Apología, defender la fe. Eso es lo que tenemos que hacer. En otros casos, y esto es enseñar en amor, ¿sabía? Estamos corrigiendo a alguien que se está desviando de la verdad. Y estamos tratando de ayudar a los que están siendo contaminados en su mente por ese tipo de doctrinas heréticas, doctrinas heréticas erradas, para que no se suene tan feo. Por eso, no dejemos llevarnos por cualquier viento de doctrina,
No debemos dejarnos llevar por todo viento de doctrina, porque la madurez viene por entender lo que Pablo estaba hablando. Todo el consejo de Dios. Dije que con eso iba a terminar. ¿Y con qué más, Michelle? Ese y otro, ¿no? ¿Mande? Juan, ¿dónde está Juan? ¿Dónde está Juanito? ¿Juanito qué? ¿Qué vamos a ver de Juanito 3? ¿Qué? ¿Qué dije yo? Es que no creo que dije de Juan. ¿Qué dije de Juan? ¿Qué dije de Juan? ¿No recuerdan? ¿Eh? ¿Qué dije de Juan, Michelle? ¿Eh? Juan capítulo 6, de los panes, búscame ahí, que no coma mi carne y beba mi sangre. Hermanos, pero los 4 evangelios era solamente para un público judío. Dios mío, para todos sacan excusas, porque ni siquiera es una base sólida. Pero veamos lo que Cristo dijo de manera general. Obviamente que creemos que los 4 evangelios, por lo menos los 3 hipnóticos, iban dirigidos a una audiencia judía. Eso lo sabemos, todo el mundo, ¿verdad? Pero vamos a ver qué dijo Juan. El que coma mi carne y vea mi sangre, Juan capítulo 6. Juan 6:56. ¿Me lo puedes poner en pantalla, por favor? Y después, de hecho, concluyo con Hechos capítulo 20. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. 57. Creo que viene un poquito más adelante. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá. ¿Qué? ¿Qué representa todo esto? Tener un entendimiento de lo que Cristo hizo. ¿Ok? Por eso en 1 Corintios 11 él dice, el apóstol Pablo más que dice esto, recibe el Señor y os he anunciado, hablando acerca de lo que Cristo hizo, ¿no? Diciendo, esta es mi carne, este es mi cuerpo que por vosotros es entregado, hagan esto en memoria de mí. Tomando el pan, luego tomando el vino, dice, esta es la sangre, ¿de qué? Del nuevo pacto en mi sangre. Esta es la copa, perdón, del nuevo pacto en mi sangre. Hagan todo esto cada vez que la comieres y la bebieres. ¿En qué? En memoria de mí. Como dijo el gansito, ¿no? Recuérdame. Así dijo, no, el anuncio del gansito blanco, ¿no? Porque nunca ha sido blanco, pero así salió el gansito en internet. Digo, en los comerciales, pues. Algo así dijo Cristo. Recuerden que morí por ustedes. Recuerden mi carne, mi sacrificio físico. Recuerden la sangre que se derramó. Recuerden que ahí llevé su naturaleza de pecado. Recuerden. Hechos 20, y ya con eso termino así, se los prometo. Prometido. Hechos 2:24. El Espíritu Santo dice que le da testimonio en todas las ciudades de que le esperaban prisiones y tribulaciones. 23-24. Pero ninguna cosa. Hechos 20:24, ¿no? Hechos 20:24, no era 2, me equivoqué. Pero en ninguna cosa, dice,
el apóstol Pablo, hago caso, es decir, de que le esperan tribulaciones y prisiones, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal que acabe mi carrera, con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio de ¿qué? Del Evangelio de la gracia. Yo le pregunto, ¿la gracia del Señor no incluyó lo que Cristo hizo en la cruz? Yo le preguntaría, ¿no incluyó? O sea, el Evangelio de la gracia que predicaba el apóstol Pablo, ¿no incluyó lo que Cristo hizo en la cruz? Pues muchos dicen que no incluyó. El Evangelio de la gracia no incluye, porque no, eso no lo va a ayudar a usted a madurar ni a ser perfeccionado. No, ya no tiene que escuchar eso. O sea, el Evangelio de la gracia ya no lo vamos a escuchar completo. Hay que escucharlo ahora a medias, de la resurrección en adelante. Porque ya lo que es la cruz y todo lo que Él pagó en la cruz, ya no incluye el Evangelio. O sea, el Evangelio de la gracia sí lo incluye, pero ellos dicen que ya no hay que predicar el Evangelio de la gracia. Ya no hay que predicarlo. Dios mío, entonces ¿cuándo van a madurar los hijos? ¿O cómo deben de madurar los hijos? Más que nada hay que preguntarles, ¿no? ¿Dónde viene que no hay que predicar todo el Evangelio de la gracia, sino la mitad del Evangelio de la gracia? Sexta carta a Filigonio, capítulo 53, versículo 1000. Nos quedamos en Hechos capítulo 20, ¿va? Para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Hechos 20, 26. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de ¿quién? ¿Por qué limpio de la sangre de todos? Porque se ocultó la muerte y lo que pasó en la cruz. ¿Lo ocultó Pablo? ¿Por qué está libre? Dice, ¿por qué dice que está limpio la sangre de todos? ¿Por qué? Porque les predicó todo el consejo de Dios. Y aquí lo vamos a ver, mire. Dice Pablo, o sea, yo ya les prediqué todo lo que es Cristo, comieron todo lo que es Cristo, les di la información de todo lo que Cristo hizo por ustedes, la redención, todo. Que Cristo murió, que Cristo fue sacrificado, que la sangre que derramó Cristo para el perdón de los pecados, que ahí llevó la naturaleza de pecado, que usted ahí fue hecho pecado para que fueran hechos la justicia, etcétera. Yo les prediqué todo el consejo de Dios, por eso estoy limpio. Si ya alguno agarra otro camino y se desvía de este camino, ahora sí que yo estoy limpio, ya les prediqué. En otras palabras, me lavo las manos. ¿Y qué cree? Sergio Soto se lava las manos. Si los que quieran seguir creyendo que nada más Cristo murió, se sacrificó y derramó su sangre por judíos y no por la humanidad en general, me lavo las manos, yo ya lo dije. Entonces está limpio Pablo de la sangre de ellos. ¿Por qué? 27. Porque no he rehuido anunciarles que todo el consejo de Dios. Y ya con eso terminamos. Todo el consejo de Dios no rehusó decirnos que había redención por su sangre. No rehusó Pablo decirnos que Cristo había muerto y había llevado a la naturaleza de pecado. No rehusó Pablo decirnos que en Cristo, según Romanos 6, habíamos sido crucificados el viejo hombre juntamente con él. No rehusó Pablo decirnos que habíamos resucitado cuando él resucitó juntamente con él. No rehusó Pablo decirles a los Gálatas que ahora ya no son ellos, son Cristo que vive en ellos. No rehusó hablar del Cristo impartido. No rehusó hablar de todo lo que es Cristo como el todo. No rehusó Pablo decirles que tenían que estar arraigados solamente en Cristo. No rehusó Pablo hablarles que nosotros tenemos que crecer en el excelentísimo amor de Cristo para con nosotros. No rehusó Pablo hablarles, según Efesios capítulo 3 versículo 11, del propósito eterno que es en Cristo Jesús. No rehusó Pablo decirles que eran
justificados gratuitamente por su gracia y en su sangre. No rezó Pablo a hablarnos de todo el Cristo para que comiéramos, judíos y gentiles y toda la iglesia de Cristo, obtuviéramos esa madurez en el alma, esa madurez en el entendimiento, esa madurez para que expresáramos a Cristo. Pablo no rezó hablarnos todo lo que representa Cristo. ¿Se ha dado cuenta? Padre, te damos gracias. Gracias te damos por este tiempo y la oportunidad de entender todo esto, todo el consejo de Dios. No la mitad, Señor. No nos conformamos nada más con el Cristo que resucitó y fue impartido, no. Queremos crecer en la cabeza. Queremos llegar a esa perfección, esa madurez, para no ser niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina, Señor. Ya no queremos ser esos niños fluctuantes. Ya no queremos ser esos bebés, Señor, que cualquier persona nos engañaba con cualquier doctrina que llegara. Ya no queremos ser esos niños llevados por cualquier mensaje de una persona, de un pensamiento humanista no basado en Cristo, de un pensamiento que no tiene nada que ver con el propósito eterno. Por eso seguimos madurando en ti, que eres la cabeza, en el excelentísimo amor de Cristo, que lo incluye todo. Y así como en Éxodo 12 Dios le dijo a los israelitas: cómanse el cordero completo, no lo dejen para la mañana, todos se lo tienen que comer. Así nosotros tomamos todo el consejo de Dios, comemos a todo Cristo. Por eso dice la palabra que Cristo es el todo, en todos y en todo. Cristo es la cabeza, y en Él fueron reunidas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Todo se reconcilió en Cristo. Él hizo el sacrificio perfecto y completo, en el cual pagó el precio para redimirnos y rescatarnos. Hubo un rescate, un pago por nuestro rescate. Y fue tan valioso en la cruz del Calvario que derramó su sangre, y no nada más en esas 3 horas de tinieblas. Toda naturaleza de pecado le cayó a Él. Ahí llevó todo lo que nosotros no podíamos pagar. Él lo tuvo que pagar. Por eso nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, ahí en esa cruz. Por eso la naturaleza de pecado se le cargó ahí en la cruz. Él fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y ahora entendemos el alto costo que se pagó por nuestra redención. Y entendemos que el resultado de haber quitado la naturaleza de pecado en nosotros es que resucitamos. Nos unimos al Espíritu de Cristo. Ahora no hay separación. Somos uno con Él, como cuerpo de Cristo, como iglesia de Cristo, como esposa de Cristo, unidos para siempre. Y eso lo hiciste tú posible, Señor. Pero también hay otros beneficios colaterales de haber sufrido en esa cruz. También por tu llaga fuimos nosotros sanados. Y no nada más los judíos, sino también nosotros los gentiles, la humanidad en general. Se pagó el precio completo por todos. Estamos agradecidos, Señor, por esta verdad que trasciende, esto eterno que trasciende la eternidad. Gracias por la glorificación. Gracias por la impartición tuya. Gracias por el nuevo nacimiento. Pero también gracias
por el precio que se pagó en la cruz. Gracias también, Cristo. Comemos el Cordero completo, hoy y siempre. Por eso nos estás haciendo tus hijos maduros en este entendimiento, Señor, para no ser fluctuantes y llevados por cualquier doctrina que escuchemos, Señor. Por eso venimos de un pacto eterno, de una sangre que se había planeado ya desde antes de la fundación del mundo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, destinado ya para nosotros, para que sufriera. Gracias te damos, porque hoy nos notificas a los gentiles, a los que no somos judíos, nos notificas que pertenecemos y venimos de ese pacto eterno que se consumó en la cruz del Calvario. Por eso tú dijiste: consumado es, terminado está. El pago por la redención de la humanidad ya fue hecho. Ahora había una legalidad en todo lo que tú hiciste, y eso le recordamos al alma, le recordamos a esta mente todo lo que tú hiciste, y por ello podemos crecer en madurez hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Gracias te damos, agradecidos por todo lo que tú hiciste, Señor. Agradecidos por esta verdad, porque nos muestras el Cordero completo, no a la mitad del Cordero, sino completo. Y podemos alimentarnos de esta palabra, podemos alimentar esta alma, podemos notificar todo lo que tú eres, Cristo maravilloso. Gracias por la vida, gracias por tu vida en nosotros. Gracias porque tú habitas en cada uno de los creyentes. Gracias por la renovación del entendimiento. Gracias por la formación de Cristo. Gracias por la madurez que vamos adquiriendo cada día solo por estar en ti, Cristo maravilloso. Gracias por estar en ti. Gracias por formar parte de tu cuerpo. Gracias por estar bautizados en Cristo y unidos ahora y formar parte de un solo cuerpo sobre la tierra, que te expresamos tu vida, tu naturaleza, y tú te expresas. El máximo anhelo de nuestro corazón es que tú te expreses a través de nosotros, tu cuerpo glorioso aquí en la tierra. Gracias, Cristo, gracias. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Rey de Reyes? Gracias, Señor. Te adoramos, Cristo, te adoramos por todo el consejo, Padre, te adoramos por todo el consejo. Muy bien, pues nos despedimos los que están por internet. Bendecidos en Cristo, gracia y paz. Un abrazo a cada uno de ustedes. El que no conozca a Cristo, créalo que Él lo recibe a usted, pero usted comience a confesar con su boca que Jesús es el Señor, que Dios lo levantó de los muertos. Comience a creer que Jesucristo es su Dios, su Salvador y su Señor. Comience a invocarlo, porque aquel que invoca el nombre del Señor será salvo, dice Romanos capítulo 10. Comience a hablar con Él y Él le recibe ahora y lo añade al glorioso cuerpo de Cristo en la tierra. El que está enfermo también se pagó en ese sacrificio en la cruz para que usted fuese sanado y recibiera hoy la sanidad de su cuerpo. Ahí llevó toda enfermedad y toda dolencia. En el nombre de Cristo Jesús, por la llaga de Jesús, usted fue ya sano. Recibe la sanidad y los dones del Espíritu Santo están operativos. Fe, milagros y sanidades, sanando toda dolencia, toda enfermedad, restaurando órganos ahora. Todo órgano dañado cobra vida por la vida de Cristo ahora que está portando ahí, en el nombre de Cristo Jesús. Muy bien, pues despedidos hasta el viernes 7:50, 8 de la noche. Y el próximo domingo a las transmisiones a partir de las 12 del mediodía. Les esperamos, bendecidos en Cristo, les amamos en Cristo Jesús. Y comparta esta enseñanza, si fue de edificación para sus vidas, compártala para que corra por todos los medios. Hay que llevar este mensaje del Evangelio completo de Cristo. Bendecidos, un fuerte abrazo, amén.